Ahora sí. El libro de redacción, bueno, el libro de texto con el cual vamos a trabajar va a ser el de Floyd Woodward, Hacia el arte de escribir. Ese es nuestro libro de texto. Y hay que leerlo. Ahí la parcelación de la materia dice que se debe leer durante esta semana, de la página 2 a la 21, el 16 de octubre, hasta el 17 de noviembre, y el 23 de octubre, perdón, el 23 de octubre debe estar leído hasta la página 51. Es decir, tienen 2 semanas para leer completo el libro de Hacia el arte de escribir. Tienen que leer ese libro, sí o sí. No son muchas páginas, son muy sencillos. Y los otros libros, si ustedes quieren profundizar más todavía acerca de redacción, para pulir más lo que nosotros vamos a ver en clase, porque la redacción es una panorámica de lo que nosotros vamos a ver. No van a ser expertos en la redacción con una sola clase, porque esto demanda mucho tiempo y años de trabajo y años de práctica. Pero es un libro muy bueno, yo se lo voy a enviar después porque lo escaneé ya, no se lo envío porque tienen que leer bastante. Pero después cuando termine la clase se lo voy a enviar, o el curso se lo voy a enviar. Este es como, como redactar un tema de María Teresa Serafini. Está en su bibliografía, ustedes lo pueden adquirir en Busca Libre, pero este libro me gustó mucho, muy sencillo, muy fácil de asimilar y con ejemplos y ejercicios muy sencillos para profundizar más en cuanto a la redacción. El otro libro de redacción que me gustó mucho, el primero que les mostré, es más práctico. El otro es teórico. Hermanos hermana Ruth o hermana Nicole, si pueden subir por favor el enlace al grupo de WhatsApp de los hermanos de Valdivia, porque el pastor, para que se conecte el pastor Guillermo, por favor. El otro, Daniel Casani, de escribir el escribir es más teórico. Este es el otro libro. Es mucho más teórico, pero me gustó mucho porque presenta los principios de cómo nosotros podemos aprender a escribir. La única manera, dice él, es leyendo. No hay otra forma de aprender a escribir. Si quiere aprender a escribir, hay que leer. Y hay que leer mucho. No hay otra forma. Dice también este autor que para mejorar la ortografía, algún curso de ortografía va a ayudar en algo. Pero la única manera de poder aprender todas las reglas ortográficas y sintácticas, todas las reglas ortográficas, la única manera de poder aprenderlo es leyendo y memorizando. Es decir, cuando va con Z, cuando va con mayúscula, cuando va con minúscula, cuando poner coma, cuando poner punto, es decir, el uso de la C, todas las reglas, las multitudes de reglas ortográficas. La única manera de poder venderlo es memorizándolo, y la única manera de memorizarlo es leyendo una y otra vez esa palabra, de tal manera que esa palabra quede en nuestra mente y sepamos cómo se escribe, porque nosotros ya lo habíamos visto en algún libro. Me gustó mucho este libro. Señala que los cursos de ortografía entregan herramientas pero muy periféricas. La única manera de poder dominar el arte, la técnica que escribir es leyendo mucho. Eso dice este libro. El otro, el que me están haciendo leer ahora en la Midwestern, el Seminario Bautista del Medio Oeste. Midwestern Baptist Theological Seminary de los Estados Unidos del Medio Oeste. Todo este material se lo voy a compartir a su correo electrónico. Se lo voy a enviar. Estos ya son más actualizados. Cómo aprender a confeccionar párrafos. Después que terminamos el curso se lo voy a enviar a su correo electrónico. Esos son de redacción. Pero el otro, yo le envié el libro de texto de ISUM para aprender a elaborar monografías. Pero hay mucho lo voy a compartir de la Global University, también del de Turabian, también hay otro. Y del Midwestern también, de cuáles son los formatos que emplean en cada una de estas instituciones, para que vean que no todas las instituciones coinciden en cuanto al formato de la presentación de los ensayos, también los trabajos monográficos. Pero el texto que más me gustó, el más práctico, de una persona que sabe, lleva más de como entre 40 a 50 años enseñando esta misma materia,
fui una profesora universitaria, era dentista del séptimo día, pero he trabajado en muchas universidades en, en todos los continentes, en África, ha trabajado y tiene ancestros que son chilenos, ¿a dónde más ha trabajado? En Brasil, en Estados Unidos, pero 40 años enseñando esta misma materia de metodología de la investigación, pero este libro es de la Manual de Investigación Teológica. Es casi lo mismo de lo que enseñan, están en todos los otros libros, pero ahí aquí recopila todos los antecedentes, todas las técnicas de la investigación teológica, incluyendo la teología pastoral, la teología académica o el PhD también, que es más teórica, la exégesis también y otros tipos de teología en el mundo teológico. Este libro me gustó mucho, está muy actualizado también. Es muy práctico. Él es una profesora, es muy didáctica cuando enseña. Y al final hay tesis, trabajos de tesis que son confeccionados en América Latina. Esos son los libros ¿Cómo de se llama la texto profesora, hermano? Nancy Weber de Bitmeister. Pero todo eso se encuentra en la bibliografía, hermanos. Nancy Weber. Sí, todo está en las bibliografías. Este es el nombre de ella. Pero este libro yo lo recomiendo. Si ustedes deben comprar este libro para aprender o profundizar más la investigación teológica. En el futuro quizás podamos pasar un curso de esto, de investigación teológica. Pero que en cuanto a la exégesis es lo mismo. La exégesis, lo que aparece acá en cuanto a la exégesis, nosotros lo vamos a ver el próximo año en hermenéutica bíblica. Pero es muy práctico este libro, me gustó mucho. Ya, esos son la literatura con la cual vamos a trabajar entonces. Vamos inmediatamente ahora a ahondar, a compartir pantalla ahora. La primera clase. Esta primera clase. A ver, ¿dónde está esto? Ya. Aquí voy. A medida que vayamos avanzando pueden hacer la consulta como siempre. Lo de hoy es solamente una parte introductoria de lo que vamos a trabajar ya la próxima semana con redacción. Esta materia le escribí también a sus correos electrónicos. Es realmente, hermanos, para mí es una de las materias importantísimas. Las materias en Biblia o en teología que he estudiado, la que me han ayudado bastante, bueno, todo lo que es la Biblia. Pero esta ha sido fundamental, ha sido importantísimo esta materia. Redacción y elaboración de monografía. La hermenéutica también, hacer exégesis, el elaborar o preparar sermones también. La parte de la didáctica también, cuando estudié en ISUM, pero esta ha sido notable en cuanto a las herramientas que entrega para poder aprender o a investigar. Esta materia requiere esfuerzo. No la podrán asimilar de otro modo, no es mágico. O no se van a despertar un día a la mañana aprendiendo a escribir y ser grandes investigadores en el mundo teológico. No es así, sino que requiere esfuerzo. No hay otra forma. Trabajo, me acuerdo hace mucho tiempo, cuando se dan estas propagandas por votar por alguien, trabajo, gritaba un alcalde del norte. Y acá en el ensayo y la monografía se requiere trabajo, esfuerzo. Aquí esto demanda esfuerzo, demanda sudor, demanda disciplina porque esto es un arte. Los deportistas de alto rendimiento, aquí en Chile hay pocos y son muy precarios, pero algunos logran sobresalir. Se levantan a una determinada hora, se acuestan a una determinada hora. Los deportistas de alto rendimiento en cualquier área
y deben comer ciertos alimentos también. Deben entrenar horas, 2 horas a la mañana. Los taekwondistas, por ejemplo, 2 horas a la mañana, el de trote, después almuerzan, después están 5 horas en la tarde, de lunes a domingo, todos los días entrenando, practicando. Para ser deportistas de alto rendimiento, deben alimentarse con ciertas comidas que le asignan los especialistas. Por lo tanto, para ser un buen competidor en el mundo del deporte, se requiere la disciplina. También acá en la redacción de la monografía se requiere disciplina. Esfuerzo, disciplina, trabajo. Se debe trabajar mucho. Y práctica, se debe practicar bastante también, como todas las disciplinas y todas las artes. Y demanda concentración, porque para poder reflexionar, pensar, analizar, evaluar, seleccionar, saber cuáles son las partes más importantes y las otras ideas que están subordinadas, se requiere concentración. Demanda esta materia concentración. Por eso que le recomendé que debían estar atentos a todas las clases y también que leyeran los libros disciplinadamente, todas las páginas que están asignadas en el libro o en la parcelación de la materia. También entregar las tareas, los ensayos, las monografías a tiempo. Este curso le va a entregar las herramientas para que puedan aprender por sí mismos. Esta materia le va a independizar de las enseñanzas de todos los profesores que ustedes tengan. Se van a volver independientes de las enseñanzas de los profesores, le va a emancipar también de lo que se encuentran en los libros de textos. Ustedes no van a adaptar inmediatamente lo que encuentren en cualquier libro que vean o estudien por allí, sino que le va a emancipar de los libros de texto. Le va a abrir las puertas también para la continuidad de los estudios teológicos, bíblicos, Hermano, teológicos o ministeriales. Hermano Robinson, ¿sí? Está pasando ya otro diapositivo, ¿no? No, estoy acá en la primera. Estoy en la primera disculpe, todavía, hermano. hermano Robinson. Ya. Si ustedes después que finalicen con el IBP, con nosotros, y quieren continuar sus estudios, pueden ser con ISUM, Instituto de Superación Ministerial, o también quieren continuar los estudios con la Facultad Teológica Latinoamericana, allá le van a pedir monografía. En ISUM, por ejemplo, son un mes completo que hay que estar en otro país, o aquí en Chile también vienen a hacer módulos a veces, año por medio, a veces todos los años, depende de la cantidad de estudiantes que hay en cada uno de los países, y son 5 materias que se pasan en un mes, y usted tiene que entregar una monografía en base a alguna de las materias que se pasó en ese módulo. Y para poder graduarse también de ISUM tienen que entregar un trabajo monográfico. En FATELA hay más exigencias. Se requiere leer entre 600 a 600 páginas de libro, en que entregar informe de lectura también. Y cada módulo, se pasa una materia en cada módulo, hay que entregar una monografía. Son 15 materias, por lo tanto, son 15 monografías que deben entregar en FATELA. En total, en esos 3 años. Y para poder graduar de FATELA, tienen que entregar una tesis de 22.000 palabras aproximadamente. Esa es la exigencia para graduarse de FATELA. FATELA es el camino, la Facultad Teológica Latinoamericana es el camino para continuar los estudios después. Si quieren hacer un doctorado, por ejemplo, ellos tienen convenios con el Seminario de Nueva York, tienen convenio también con el Seminario Sudafricano, que entrega el PhD, con Dallas, el Seminario de Dallas también en Estados Unidos, y con el Midwestern, ahí donde estoy estudiando yo, en el Midwestern. Tienen esa opción, por medio de FATELA se logra. Y lo que le van a pedir ahí es en cada materia también monografía. Ahí se investiga solamente, desde licenciatura, magíster, doctorado, solo investigación, mucha lectura y ensayo y monografía, más monografía que ensayo. Por eso que le abre las puertas a esta materia para continuar los estudios posteriores o futuros, superiores. Y tenemos necesidad en Chile, principalmente en Chile, más que en otras partes de América Latina, como en Bolivia, Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil o en Argentina, más que en todos esos países. Aquí en Chile es donde hay más demanda de personas capacitadas con estudios superiores en teología. Por eso se requiere que hayan hermanos, hermanas,
pastoras que tengan licenciatura, magíster y si tienen la posibilidad, el tiempo y los recursos con el doctorado. Pero esto es la parte más básica y esto es lo básico que hay que aprender primero. Aprender a escribir. Profesor, Sí, hermano Alexis Macé. Fatela, ¿ese es para continuar un magíster Así es. y licenciatura? Licenciatura es con ISUM. Ah, ya, el magíster en Fatela, entonces. Exactamente. Pero Una vez, entiendo que en Fatela también se puede estudiar un magíster teniendo una profesión. así es, Y yo correcto. tengo un amigo que él es médico y él está haciendo un magíster en 2 años, magíster urbano, algo así, pastoral urbano. Exacto, sí. Mm, Sí, también se permite porque se supone que cuando graduó entregó una tesis, estaba familiarizado con la tesis, por lo tanto ya sabe hacer monografía, sabe hacer ensayos. El- y le piden un año de teología en algún seminario, en alguna institución teológica. Algunos tienen problemas, sin embargo, cuando no han estudiado toda la Biblia, o toda la teología, todas las ramas de la teología, quedan colgados en algunas materias porque no la habían pasado anteriormente. Es el problema que ocurre a veces cuando no han tomado el área teológica. A un pastor le pasó aquello, después tuvo que terminó el bachiller y después se fue a Fatela. Muy bien. Profesor, ¿y qué proyección uno puede pensar el hecho de hacer un magíster, por ejemplo, una vez terminando el bachiller acá en el instituto, y el hecho de hacer un magíster, qué proyección es lo que uno pudiera pensar tener el día de mañana? Hacer clases en los institutos bíblicos, bueno, aparte de trabajar obviamente dentro de la iglesia, porque cuando hablamos de magíster, sin duda que son como palabras mayores, mayor preparación obviamente, pero en cuanto a proyección, ¿qué es lo que te puede mostrar un poco más el hecho de hacer un magíster? Es para beneficio, para ayudar a la iglesia, al pueblo cristiano evangélico. Es para un mejor discipulado, para predicar mejor, para una mejor escuela dominical, eh, para la consejería. Para eso estamos pensando en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Estamos pensando en eso. Claro. Para la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, eso estamos pensando en proyecciones laborales, en No, absoluto. no, no, yo creo que no hay una proyección laboral. No, no, claro que Sabemos no. que aquí estamos estudiando para conocer más del Señor, tener Exactamente. una mejor preparación y ser una herramienta dentro de la iglesia. Así es, sí, esa es la finalidad, hermano Alexis. Para la edificación personal, para la edificación del cuerpo de Cristo, para profundizar nuestra fe. Esa es la finalidad, para profundizar nuestra fe, para crecer espiritualmente. Esa es la finalidad. Idealmente que fuera mayor a doctorado. Doctorado sería mucho más hermoso todavía. Y se requiere Oye, muchos hermano Pablo, hermanos. Sí, hermano una Gabriel. consulta. Igual para impartir clases en la universidad, por ejemplo, con toda la universidad, igual me tocó un profesor que impartió ética y moral, algo así. Igual era teólogo. Sí. Sí, lo más probable es que haya estudiado en la Pero, Universidad Católica, el profesor. ya. Pero, obviamente, uno si sale, por ejemplo, del IBP, igual puede postular, por ejemplo, a dar clases de ética y moral en la universidad, algo así, ¿no? No, la universidad le van a pedir pedagogía 5 años y también estudiar en un instituto o en una universidad acreditada en teología. eh, un año más, eso es lo que la exigen. 6 años tiene que estar estudiando. Actualmente, Ah, ok. legalmente, tiene que tener 5 años de pedagogía y después un año más de teología en alguna universidad que está acreditada. Esas son las exigencias legales hasta ahora. Lo otro ya sería por amistad, por convenio, por ahí si tiene algún... Se puede, yo he visto varios hermanos, pero
Sí, para hacer clase incluso ni le piden que haya estudiado en alguna parte en Biblia o teología. Simplemente porque es cristiano, ya puede hacer clases. En la Unión, por ejemplo, había alguien que estaba haciendo clases, pero era por amistades que tenía con la directora, que era hermana. Pero también no tenía ni siquiera los requisitos básicos morales para poder hacer clases. Después se enteraron cuál era la situación, tuvieron que cortar esas clases de escuela de estudio de religión en los colegios. Muy bien, sigamos, hermanos. El aprender a escribir le va a ayudar a pensar, porque le ayuda a organizar las ideas. La podrá expresar más clara también, va a mejorar el vocabulario, va a seleccionar, buscar las palabras precisas para poder comunicar con más efectividad los misterios del reino de Dios o la verdad bíblica. Jorge Luis Borges, ¿qué dijo con respecto a los libros? Dijo que de los instrumentos del hombre el más asombroso es el libro. Lo demás son extensiones solamente del cuerpo. El libro es una extensión de la memoria, de la imaginación. Eso señalaba o indicó Jorge Luis Borges. Lo más asombroso que se había inventado era el libro. Y Mario Vargas Llosa, que decía por otra parte, que cuando él aprendió a leer, ese hombre, fue el aprendizaje más importante para él, claro, se dedicó a la escritura. La escritura quizás sea el descubrimiento o la invención más importante de toda la humanidad, porque gracias a la escritura el conocimiento universal se puede difundir y pocas obras humanas han ejercido tanta influencia como los libros, algunos libros para bien y los otros libros para mal. Gracias a la escritura, la reforma protestante pudo esparcirse por toda Europa y también por el mundo. Gracias a que Martín Lutero pudo escribir, John Knox, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, John Wesley, los sermones de Charles Spurgeon, los sermones de Moody. Gracias a la escritura y gracias a los libros ha podido difundirse aquellos conocimientos sagrados que son herencia de los protestantes o de nosotros los protestantes. Gracias a la escritura también nosotros podemos saber lo que ocurrió hace más de 3.500 años en la historia de la salvación. Me estoy refiriendo al Pentateuco. Fueron los libros y la escritura lo que Dios escogió para poder transmitir de generación a generación la revelación que Dios dejó a todos los seres humanos. Gracias a los libros, gracias a la escritura, nosotros ahora en el siglo XXI, estamos en el año 2021, gracias a los libros podemos dialogar con Tertuliano de Cartago. ¿Quién es Tertuliano de Cartago? ¿Alguien ha escuchado ese nombre, Tertuliano de Cartago, hermanos? En alguna oportunidad escucharon ese nombre, Tertuliano de Cartago. ¿Nadie lo ha escuchado alguna vez en su vida? ¿O es totalmente desconocido? Lo he escuchado, pero no me puedo acordar. He escuchado por La ahí. Biblia, introducción a la Biblia lo escuchamos. Muy bien, Tertuliano de Cartago es el que forjó el concepto y el término de la Trinidad. Todos nosotros utilizamos actualmente la Trinidad. Esta fue la primera clase. Pero el primero que forjó, el que inventó el nombre para describir a la divinidad fue Tertuliano de Cartago. Él dejó escritos libros. Gracias a los libros son importantísimos. Por eso Jorge Luis Borges se soñaba él que el paraíso era una gran biblioteca. Para él era realmente el paraíso, porque son de una influencia pero trascendental, fundamental. Gracias a estos libros podemos dialogar con Tertuliano de Cartago, que murió en el siglo III, con Agustín de Hipona, con Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, el patriarca de Constantinopla, con Gregorio Nacianceno. Al leer las obras de Gregorio Nacianceno,
podemos saber qué pensaban los cristianos del siglo IV, cuando se estaba forjando, desarrollando, discutiendo, argumentando y estableciendo finalmente en el Concilio de Nicea del 325 la doctrina de la Trinidad. Ustedes pueden buscar en busca libre Gregorio Nacianceno, van a aparecer las obras de Gregorio Nacianceno, y una obra que ando buscando que está agotada porque apareció la luz, inmediatamente se agotó, que los 5 discursos teológicos de Gregorio Nacianceno, de la doctrina de la Trinidad. Él fue uno de los defensores de la doctrina de la Trinidad. Con Martín Lutero, la carta a los romanos de Martín Lutero, la influencia de Martín Lutero de 500 años de reforma protestante. Podemos dialogar con aquella persona que murió durante aquella época. Con Juan Calvino. ¿Quién no ha disfrutado de las obras de Juan Calvino? La institución de la religión cristiana. Yo hace tiempo le saqué una fotocopia, está en la biblioteca de la Alianza Cristiana Misionera, y en Temuco, en el seminario, le saqué una copia y comencé a leerlo, encantado de lo que señala Juan Calvino, el primer sistematizador de la teología evangélica protestante. Y ustedes lo pueden encontrar ahora en una nueva edición. La institución de la religión cristiana. Una persona que vivió en el siglo XVI, ustedes pueden dialogar, meterse a la mente de ese hombre lo que decía en esa época. Esto lo hace los libros, la escritura. Con John Knox, con Zwinglio, con John Wesley. ¿Quién no ha leído? Quizás no todos, pero supongamos que todos han leído la obra de John Wesley, que en internet también lo pueden encontrar, descargar un sermón. Yo he leído sermones de John Wesley. Fascinante los sermones de John Wesley. Un hombre que vivió en el siglo XVIII. 1703. Nace, muere en el año 1791. Pero gracias a los libros, la escritura, podemos dialogar con ese hombre. Con Moody, los sermones de Spurgeon. Todavía se siguen publicando los sermones de este hombre. Esto se debe gracias a la escritura. Por eso es muy, muy importante la escritura, aprender a escribir. Para organizar en nuestra mente, mejora el vocabulario, nos ayuda a pensar mucho mejor para comunicar con mayor efectividad. Eso es lo que decía Mario Vargas Llosa con respecto a la lectura. Para aprender a escribir, se debe leer. No hay otra forma para aprender a escribir, se debe leer. Y Mario Vargas Llosa decía en una conferencia que dictó el 3 de abril del 2001 sobre la literatura y la vida, dijo que gracias a la lectura se expresa con mayor precisión, con riquezas, y se puede expresar con mayores matices y claridad por medio de la lectura. Los predicadores, los pastores, los profesores de escuela dominical, todos los que comunican el evangelio. Entonces, la literatura le va a entregar las herramientas para comunicar con mayor claridad, con mayor riqueza, con mayor precisión el mensaje del reino de Dios. Es cosa de ver al apóstol Pablo, quien era un hombre de las 3 culturas, judío, griego, en romano, podía dirigirse en griego, hablar en hebreo, hablar en arameo, quizás también sabía el latín. Era un hombre que estaba familiarizado con los estoicos, con los epicúreos, con los poetas griegos y latinos de esa época. Era un hombre efectivo en cuanto a la comunicación, porque leía bastante ese hombre. Cuando estaba en la cárcel, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que pide? Tráigame el capote. También le dice, tráigame los libros y tráigame los pergaminos. Porque el apóstol Pablo en la cárcel, ¿qué es lo que deseaba él? Estar instruyéndose y leyendo literatura, libros sagrados. También decía Mario Vargas Llosa, se aprende a hablar con corrección, con profundidad, con rigor, con sutileza, gracias a la buena literatura, y solamente gracias a ella. Ninguna otra disciplina puede sustituir a la literatura en la formación del lenguaje con que se comunica la persona finalmente determinada, Mario Vargas Llosa. Por tanto, todos los predicadores, los estudiantes de Biblia, los estudiantes de teología, todos los que enseñan la palabra de Dios para tener más herramientas adicionales, no es que sea fundamental, sino adicionales, porque lo más importante es ser salvo, tener a Jesucristo, tener la fe,
la llenura del bautismo del Espíritu Santo, la ejercer las disciplinas espirituales, y a todo aquello agregarle la lectura o mejorar el lenguaje. Esto se logra a través de la lectura y también poder comunicar mejor, y se puede hacer esto por medio de la escritura. Antes de comenzar ya con las partes más prácticas que lo vamos a ver mañana, tenemos que ver una introducción acerca de la comunicación, porque por medio de la escritura, por medio de la lectura se comunica. La palabra comunicación procede del latín communitis, que literalmente significa unir, tener algo en común. Mediante la comunicación se establece entre dos o más personas una armonía, un acuerdo, una franqueza, una unión, una afinidad. De algo separado se hace algo en común. Esto sería hermoso, que funcionara este proceso como el Creador quiso, pero lamentablemente vino el pecado sobre la humanidad y distorsionó esta comunión entre Dios y también entre los seres humanos. Nuestra realidad es muy distinta y no se ha solucionado este problema de la comunicación. Por eso es que hay guerra, hay conflicto, hay divorcios en el mundo entero por este problema, la mala comunicación, la mala información. Un país quiere someter e imponer su política sobre otro país por problemas de comunicación. Los israelitas quieren que los otros entiendan y comprendan la política israelita, y los palestinos por otra parte quieren imponer y quieren que los israelitas entren en razón. ¿Cuál es el problema ahí? El problema se da por la comunicación. Pero esto se vio afectado por el pecado. Si hay problemas de comunicación, han tratado de resolverse por algunos medios, por ejemplo la televisión. El teléfono también ha mejorado, ha vuelto más rápido, las radios también, el internet, la comunicación, pero sin embargo sigue presente. Todos estos avances tecnológicos no resuelven el problema que existe de la comunicación, porque el problema en realidad es el pecado dentro de los seres humanos. Para comunicarse adecuadamente demanda esfuerzo y demanda tiempo, por lo tanto, para entregar los ensayos y también las monografías, se requiere mucho esfuerzo, constancia, perseverancia, trabajo, disciplina y tiempo. Requiere también el proceso, el conocimiento del proceso, las definiciones de las partes y el reconocimiento también de los peligros de la comunicación. Y eso es lo que vamos a ver. Los propósitos generales de la comunicación. ¿Cuáles son los propósitos generales? Ahí tenemos a un gran comunicador, una persona incrédula que no es creyente podría referirse a Spurgeon como un gran comunicador, un gran evangelista, un gran pastor. Realmente durante toda su vida, la iglesia bautista o el tabernáculo metropolitano de Londres, en Inglaterra, vivió un avivamiento gracias a la labor de este hombre. Leía 5 libros semanales, dicen los biógrafos. Y tenía una biblioteca de 12.000 libros. ¿Cuáles son los propósitos generales de la comunicación? Uno de estos propósitos generales de la comunicación es poder informar. Esto es lo que señala Socorro Fonseca, de un libro Comunicación Oral y Escrita, del año 2011. Las instrucciones son escritos con finalidades informativas. Los informes también tienen esa finalidad. Las demostraciones, las explicaciones sobre el funcionamiento de las máquinas, los manuales de una lavadora, de un computador, de una impresora. El propósito de aquellos manuales o instructivos es solamente para informar. Otro propósito general de la comunicación es para entretener. Las películas, por ejemplo, los libros, las novelas, aunque las novelas no solamente tienen esa finalidad de entretención o de recreación, sino que también tienen otras finalidades, como las razones por las cuales escribe Mario Vargas Llosa, es describir críticamente lo que vive una sociedad peruana, pero en ella lo que viven todas las sociedades del mundo. La ciudad de los perros, por ejemplo, la que escribió Mario Vargas Llosa, critica
el micromundo que vive en el Liceo Leoncio Prado, una academia militar. Todo lo que vive ahí es lo que vive el Perú en su totalidad, pero lo que vive en todo el mundo en realidad. La corrupción, la mentira, esconder debajo de la alfombra todas las debilidades, defectos de las personas. Entretener. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de comunicación con finalidades solamente recreativas? Las charlas de café, por ejemplo, los comediantes, los humoristas, las confidencias de dos amigos, los chismes, por ejemplo, los cagüines, todo eso son entretenidos. La finalidad de esas comunicaciones es simplemente para entretener, para recrearse, para pasar el rato. Pero también hay otros propósitos generales de la comunicación que tienen la finalidad de persuadir. ¿Me podrían dar algún ejemplo, hermanos, de alguna información que se está dando actualmente que cumple la finalidad no solamente de entretener, ni siquiera de entretener o de informar, sino que tiene la finalidad de persuadir a las personas, de hacerle cambiar de idea? ¿Algún ejemplo? Plebiscito. Ah, muy bien. La campaña del apruebo y el rechazo. del apruebo y del rechazo. Ahí está, ¿ves? Tiene la finalidad de persuadir a las personas. No de informar, sino de persuadir la propaganda. La propaganda no es informar, no es entretener. La propaganda es presentar simplemente los datos que son positivos y que cumplen el propósito de hacerle cambiar de opinión a la persona, pero de poder dar a conocer la verdad bajo ningún punto de vista. La propaganda presentan sus propios argumentos para que la gente o el pueblo pueda entender lo que ellos quieren. Así es. Ese es uno de los propósitos también de la comunicación, es persuadir. Convencer a la gente de comprar algún producto, por ejemplo, que no compre un producto que dañe nuestro planeta, o hacer que un público crea los beneficios de cuidar la salud, entre tantos otros propósitos que tiene la comunicación. En los ensayos, en la monografía, no vamos a informar, tampoco vamos a entretener o persuadir. Nuestros trabajos van a ser trabajos académicos, llegar a describir una verdad o tratar de solucionar un problema. No es entretener, no es persuadir. Tiene una información, pero van a ser trabajos más académicos. Actuar es otro de los propósitos de la comunicación. También se clasifica como persuasivo este otro punto, el punto 4. La cátedra, por ejemplo, de un maestro que motiva a los estudiantes para que estudien más sus materias, o el entrenador que motiva a sus deportistas a esforzarse mucho más en los entrenamientos, los jefes que promueven a sus empleados a ser mucho más productivos, tiene la finalidad de poder que las personas actúen. Anteriormente se decía que la comunicación era solamente eso. Por ejemplo, Orlando Costa, un profesor de homilética en Centroamérica, él definía la comunicación como que involucra un proceso mental, emocional, constituye una experiencia de interacción social en la que se comparten ideas, actitudes, sentimientos con otras personas con el fin de modificar o influir sobre su conducta. La finalidad de la comunicación, de acuerdo a Orlando Costas, que es un profesor de homilética, es influir porque los sermones tienen esa finalidad y única finalidad. Solo influir, cambiar la conducta de una persona. Los trabajos monográficos no tienen esa finalidad de cambiar o de persuadir porque no son un sermón. ¿Qué decía Aristóteles por otra parte? La búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance, lo definía también, es decir, persuadir. Y David Berlo, nos comunicamos para influir y afectar emocionalmente a otras personas. Siempre lo definían de esta manera. Para lograr que una comunicación sea mucho más efectiva, debemos definir nuestro propósito. Para que la comunicación sea efectiva, ese es el requisito que se pide, que tenga un propósito. Los sermones tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de los sermones? Influir. ¿Cuál es el propósito de una exégesis? Determinar el sentido original del autor bíblico cuando dejó registrado esa palabra o esa idea en el libro sagrado.
El propósito de una monografía, responder a una pregunta, a una interrogante que se ha originado por un problema, como por ejemplo, ¿cuáles son las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Hay un problema, no se sabe, se quiere resolver, se va a investigar. ¿Para qué? Para resolver ese problema. Y también se presentan orientaciones prácticas al final de ese trabajo monográfico. Tiene un propósito. El propósito es descubrir una verdad, llegar a una verdad. Por lo tanto, siempre cuando se escribe algo, se escribe con un propósito. Los ensayos que ustedes van a realizar y las monografías deben escribir con un propósito. Todos los libros se escriben con un propósito. Nadie se levanta en la mañana y comienza a escribir de manera sin propósito definido. Todo se escribe con un propósito. ¿Cuál es el fin que se persigue? ¿Qué resultados esperamos de nuestros receptores también? ¿Y cuál es la respuesta que se va a dar al escrito? Muy bien, esos son los propósitos generales entonces de la comunicación. Informar, entretener, persuadir y también actuar. Las características de la comunicación ahora, ¿cuáles son las características? Una de estas características de la comunicación es que es una relación. Es el estado en que dos o más seres establecen un vínculo. Es una relación donde se establece un vínculo, pero también es transmisión de información. La función que define la comunicación es la transmisión de datos sobre una realidad que permitan aumentar el caudal de conocimiento del receptor. Se transmite información entonces en una comunicación. En los ensayos, la monografía, eso es lo que se intenta realizar. Establecer un vínculo con la persona que va a leer. Se escribe para que las personas lean y lleguen a la comprensión de una verdad, un doctrinal puede ser, o también modificar alguna doctrina, establecer o solucionar un problema que se ha originado. Se transmite la información, es intencional también. Es el vínculo que se establece para transmitir información. Los signos intencionales se llaman las señales. Es intencional. La característica de la comunicación es una relación, transmisión de información, es intencional. Pero también la comunicación es un proceso. Es el vínculo comunicativo, es temporal. Y ocurre en etapas y también en procesos. Como es un proceso, ¿a qué se refiere o a qué alude un proceso? Cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo. La comunicación es un proceso. Se modifica continuamente en el tiempo. Implica dinámica también, movimiento en acción. La comunicación nunca es estática, la comunicación siempre se está moviendo. Esas son las características entonces. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? Uno de los factores de la comunicación es el emisor. Se le conoce también como fuente. Es aquel que transmite o envía el mensaje. También es la que define el propósito de la comunicación. El que está escribiendo es el emisor. El que está predicando es el emisor. O el que está haciendo la clase de la escuela dominical es el emisor. El que transmite la información. O de dónde surge la comunicación. El receptor es aquel que recibe el mensaje del emisor. Es el blanco de la comunicación. Cuando escribimos, alguien tiene que leer el escrito. Cuando se predica, los receptores son los miembros de la iglesia. Cuando se está dando consejería pastoral, el receptor es la persona que está recibiendo la consejería pastoral. Pero esto es un ejemplo no es tan preciso, porque la consejería pastoral tiene que haber un diálogo entre las personas y también hay varias técnicas de consejería pastoral. Otra técnica, en una de esas técnicas, el que más habla es la persona que va a pedir la consejería pastoral. También depende cuáles son las necesidades de la consejería pastoral, porque a veces cuando son necesidades doctrinales, por ejemplo,
hay un hermano que tiene problemas con el guardar el día sábado, entonces va a presentar solamente el problema y el pastor va a tratar de persuadirle a creer la doctrina correcta acerca de ese asunto. El mensaje es la información entregada por el emisor. Todos estos son factores de la comunicación. El código es el lenguaje que se está utilizando. El inglés, el idioma, es el código, o el español, también es el código del lenguaje de la comunicación. Las señas también puede ser el otro código. La escritura es el otro código. Escritura árabe, griega, hebrea. Son códigos. Es otro de los factores de la comunicación. El emisor, el receptor, el mensaje, el código, son factores de la comunicación. El otro es el canal. Otro factor de la comunicación es el canal. El canal es el medio concreto por el cual viaja el mensaje. El canal puede ser una carta, puede ser el teléfono, puede ser la voz, puede ser el aire, por donde van las señales de internet o también de celular, o puede ser la tierra también cuando son estas radios AM, que la transmisión no va por el aire, sino que va por la tierra. El AM, el FM, el que va por el aire. Todo lo que une una fuente con el receptor podemos llamar el canal. El canal es el medio por donde viaja el mensaje que ha transmitido el emisor al receptor. El contexto de la situación, es decir, el lugar donde ocurre la comunicación, la fecha, la época o el momento del día. Estos son los factores de la comunicación: emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Pasamos a la siguiente, el modelo el proceso de la comunicación. Tenemos dos niños acá que están conversando con esos envases de yogur, le pusieron una cuerda. Uno de ellos va a ser el emisor, perdón. O también denominada, el emisor también se le llama la fuente. Él tiene una idea que transmitir. En su mente está esta idea. Tiene ciertos conceptos, lo está ordenando en su mente. Tiene una idea. El procesar estas ideas, el seleccionar, el buscar las palabras, organizar la oración, buscar las palabras precisas y finalmente poder darla, todo ese proceso se le conoce como encodificador, es decir, el proceso para poder ordenar sus ideas en su mente y luego poder expresarlas se le llama encodificador. Y él, cuando ha logrado encodificar el mensaje en su cerebro, lo expresa por medio de sus palabras, porque el pensamiento son palabras internas y las palabras ya son ideas o pensamientos expresados. Lo entrega. Lo entrega en un código que lo entienda la otra niña. Cuando entrega esta idea encodificada, a esa idea que se entrega o que se envía, a eso se le llama el mensaje. Y este mensaje es enviado por este hilo de estos dos envases de yogur. Ese hilito se le llama el canal. El canal es el medio por medio del cual viaja el mensaje que ha emitido la fuente o el emisor. Esta niña Hermano cuando... Pablo, ¿Sí? una consulta. Lo mismo que estás diciendo tú, que el encodificador, ¿es lo mismo que el decodificador? No, el encodificador O decodificar o encodificar. está relacionado con la fuente o el emisor, y el decodificador está relacionado con el receptor. Como lo estamos viendo acá en la imagen. Le estamos viendo la imagen que la niña le llega un mensaje en un código, que el idioma castellano, supongamos que están hablando en castellano. Es el código, lo conoce, lo entiende, y viaja por medio de este canal que es la cuerda, y ella cuando recibe el mensaje en su mente, ese proceso de procesar el mensaje que le están transmitiendo se le llama decodificador.
Todo esto viene de la ingeniería de las telecomunicaciones, pero esta teoría se aplicó también al lenguaje humano. Hasta el día de hoy es la mejor teoría en cuanto al modelo del proceso de la comunicación. Quizás más adelante pueda ser cambiado, pero hasta ahora este es el modelo. En todas partes enseñan exactamente lo mismo. El decodificador, el proceso entonces, cuando la persona comienza a procesar lo que le están comentando, eso se llama decodificador. Todo esto sucede en la mente de la niña, y cosa de segundos, rápido, y el que recibe el mensaje se le denomina el receptor. Este le estoy mencionando solamente a grandes rasgos, la teoría de la comunicación, ¿sí? Porque tenemos que verlo antes de comenzar ya a trabajar con la redacción. Y esta niña, como se le ha dado el mensaje en su propio idioma, que es el código, ella lo recibió, lo procesó, entendió lo que le quisieron comunicar, por lo tanto ella da una respuesta. Responde al mensaje que le llegó. Esa respuesta en castellano se le denomina la retroalimentación. Responde al mensaje de la fuente o el emisor. Pero en un lenguaje más técnico. También se le conoce como el feedback, o el feedback. Feedback y retroalimentación es lo mismo. Feedback es más técnico, más universal, que en inglés, pero en castellano es retroalimentación. Es exactamente lo mismo. Es la respuesta que se le da a el emisor o la fuente. Y lo que no vimos acá, pero lo vamos a ver acá, que este es el modelo, el otro modelo de la comunicación actual. Este es el más clásico, el más antiguo, lo que se enseñaba hace unos 10 años atrás, más o menos, más años, del año 70, este es el modelo que se enseñaba. Pero ahora hay uno más moderno, pero la idea son los mismos, los conceptos son exactamente lo mismo. Es el modelo informacional o el del producto de sentido, también de hecho cultural. Actualmente esto no se ve así tan impositivo, tratando de persuadir a la otra persona y uno es el protagonista, sino que es más circular. Aquí, en este modelo, como es circular, es cíclico, el emisor es al mismo tiempo el receptor. El emisor codifica el mensaje, hay un canal, hay un mensaje, hay una decodificación, el receptor lo recibe, y cuando el receptor recibe el mensaje y responde, se convierte entonces, el receptor en ese momento se reconvierte en emisor, codifica el mensaje, hay un canal, hay un mensaje, un canal, hay una decodificación de parte del receptor, y el receptor cuando responde, se convierte al mismo tiempo en emisor. Este es el proceso, el nuevo modelo que se da. Y al responder al mensaje se le conoce como la retroalimentación o el feedback. Idealmente esto debiera darse siempre de esta manera, pero hay algunos elementos que estorban, que obstaculizan la comunicación. ¿Cuáles son lo que estorba la comunicación? Lo que obstaculiza la buena comunicación, el entendimiento, es el ruido. Es el otro término técnico que se le conoce a lo que estorba la comunicación, el ruido. Cuando se producen los ruidos, la persona no puede comprender bien lo que quiso decirle, o se desconcentró, o se desvió del mensaje que se le estaba transmitiendo. En una predicación, en un sermón, por ejemplo, en las iglesias que son pentecostales más, que son más estructuradas, donde la vestimenta es fundamental ahí, si no se predica con corbata, por ejemplo, en esa congregación en particular se ha producido un ruido. ¿Por qué se ha producido un ruido? Porque no se están cumpliendo los códigos culturales propios de esa congregación local en particular. Si nos vamos a las asambleas... interferencia. Sí, hay un ruido, provoca un ruido, la persona no está concentrada en el mensaje. ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo la corbata, no está sin corbata. O supongamos que también hay otra predicación
pero la persona fue con una corbata un poco fosforescente, media rosada, media verdosa, también produce ruido porque se va a desconcentrar del mensaje, no le va a poner atención. Todo eso provoca ruido, obstaculiza la comunicación. Forma una barrera para que el mensaje llegue correctamente. Ruido se le denomina. Si vamos a las asambleas de Dios, por ejemplo, y allá vamos con terno y corbata bien formales, también se va a producir un ruido porque la asamblea de Dios no predica, no se acostumbra a predicar de ese modo, sino que están con una camisa, manga corta, con zapatillas, jeans. Los ruidos obstaculizan la comunicación. Eso es en cuanto a la predicación. La forma externa, la forma de vestirse. Pero no es lo único que causa ruido. Un predicador, si sigamos en la iglesia, porque somos cristianos, estamos acostumbrados en nuestras congregaciones, como modelo ejemplo, o como ilustraciones, hay un hermano que tiene problemas de carácter. Es mañoso, el hombre, iracundo, y todo el mundo lo conoce como iracundo. Y predica acerca de la paciencia, de la amabilidad, de la longanimidad, del autocontrol, del dominio propio, del amor. Va a causar ruido. Las personas no van a estar pendientes de lo que se está transmitiendo en ese sermón. ¿Por qué? Porque la conducta moral no le acompaña en el sermón. La conducta moral, entonces, o el carácter produce ruido también en el sermón. Por lo tanto, el ruido no es solamente la vestimenta, sino que también el ruido es la conducta y la actitud por la cual se está predicando. Si un sermón también, una predicación donde está furioso, enojado, que está airado, tuvo un problema en el trabajo probablemente o con la familia y ahora quiere desestresarse, expresando su enojo con la congregación, también produce ruido porque los hermanos no van a estar pendientes al sermón, sino que va a estar pendiente en el estado emocional del predicador. Eso provoca ruido. Los ruidos son todos los obstáculos que impiden que la comunicación llegue correctamente al emisor. En la escritura, ¿qué es lo que le ha provocado ruido a usted? Es decir, lo que no le ha facilitado la lectura. Ahora le voy a preguntar a ustedes, mis hermanos. Cuando ustedes leen un texto, ¿qué es lo que le impide en ese libro seguir leyendo? O algo que no comprendieron bien, que le produjo un ruido, que no llegó la información correctamente o adecuadamente. ¿Nombre extraño puede ser? Nombres extraños, muy bien, el vocabulario, ya, puede ser eso. Palabra desconocida. Perfecto, palabra desconocida, un lenguaje muy técnico. Muy bien. Cuando no se explica bien la idea y una redundancia, por ejemplo. Términos entonces muy técnicos, entonces provoca ruido. Los ruidos son todos los obstáculos que impiden la comunicación. O la redundancia, claro, la redundancia. En todos los libros hay redundancia. Yo marco la redundancia en los libros, lo voy anotando ahí. Todo eso provoca ruido porque se desconcentra o molesta. Algo causa una sensación extraña cuando uno está leyendo. La redundancia también. ¿Qué más provoca ruido cuando usted está leyendo un libro? El sueño. Ah, ya, pero ahí no hay problema del autor. Claro, el problema ya nuestro es el sueño. Bueno, el sueño también es un ruido, provoca un ruido, es decir, ya no se puede, el mensaje no se puede recibir correctamente. Muy bien, todos esos son ejemplos de ruido. ¿Ah? 2 ejemplos más, por favor. Cuando el autor nombra muchos personajes o muchos autores y no se entiende lo que quiere decir él. Muy bien, eso también son ruidos, perfecto. Cuando el texto está desordenado, los párrafos no coinciden, por ejemplo, no hay un inicio, un desarrollo y un final de manera coherente. La incoherencia, claro, perfecto. Muy bien, eso lo vamos a ver, ¿eh? La coherencia, todo eso lo vamos a ver cuando se arman los párrafos. Todo eso causa ruido. Por lo tanto, cuando realicemos nuestros ensayos, nuestras monografías, eso es lo que debemos eliminar de nuestros trabajos, el ruido. Muy bien. Perfecto. Sigamos entonces. La clasificación ahora de la comunicación, hay varias formas. Esto lo saqué de Esteban Fonseca también, o Socorro Fonseca, del libro Comunicación Oral y Escrita.
ella clasifica, o ellos clasifican la comunicación de diversas maneras. Por ejemplo, puede ser por medio del emisor y receptor, intrapersonal, cuando la persona está conversando consigo mismo, o interpersonal, cuando conversa con otros, o cuando hay un grupo, también esta es una comunicación grupal, o pública también, cuando se da un aviso público en la iglesia, por ejemplo, o masiva, cuando es por medio de la televisión, la radio, internet, o un libro, ya es una comunicación más masiva. La otra forma de clasificar la comunicación a través del mensaje, puede ser verbal, puede ser no verbal, puede ser escrito, puede ser electrónica, o electrónico. Hay varias formas de clasificar la comunicación de acuerdo al mensaje, o también por medio del contenido, puede ser público, puede ser privado. Privado es una carta, público ya es algo que se puede publicar. También puede ser por el tratamiento, por medio del tratamiento, puede ser popular, o puede ser coloquial también, culta, o estándar. Cuando se refiere a lo culto, se refiere al lenguaje académico, especializado, o también al lenguaje técnico. En los trabajos monográficos, las tesis es un lenguaje, un tratamiento ahí culto. No se permite en las tesis un lenguaje popular, mucho menos coloquial. Entre estándar y culto, porque se supone que también debe entenderse lo que se está comunicando, que los profesores, y además que se escriben las tesis con la finalidad de solucionar un problema y para que los hermanos de las iglesias, los pastores, puedan beneficiarse de ese trabajo. Por eso que debe ser estándar, pero también como es académico tiene que ser culto. Los lenguajes coloquiales y populares deben eliminarse de los ensayos y también de los trabajos monográficos. Términos como, por ejemplo, mis hermanos, amén, o Dios nos ayude, o lenguaje clerical, lenguaje de iglesia, también eso debe eliminarse y no debe estar presente en los ensayos, los trabajos monográficos. El lenguaje coloquial es más personalizado, más familiar entre personas, una interacción más cercana entre amigos. Uno de los predicadores que es muy coloquial es Ernesto Silva, emplea metáforas como de las gallinas, ¿no? Emplea lenguaje muy fuerte. De los burros también. No sé, hermano Dier, ¿se acordará de algún ejemplo de lenguaje que emplea Ernesto Silva? La bolsa de gato. La bolsa No lo vamos a dar. La bolsa de gato. A ver, hermano Robinson, la bolsa de gato, eso no lo había escuchado. Y eso una vez lo dijo, lo escuché al pastor, que había algunos cristianos que eran como una bolsa de gato, que se ponían a gritar ahí, a murmurar adentro y empezaban a gritar. O canarios cantores también, el otro vocablo que emplea, como mujercitas lloronas también, canarios cantores que están en la jaula y tienen temor de salir para que el gato no se lo coma de un zarpazo. Se da en las predicaciones, pero en los trabajos como monografía o ensayo no se emplea un lenguaje coloquial. El popular es el lenguaje común, vulgar a veces el popular, vulgar no, mucho menos en una monografía, es un lenguaje vulgar propio de todos los hablantes de los pueblos, regiones, grupos específicos, puede llegar también a ser obsceno. O los regionalismos, en la monografía no se pueden emplear tampoco regionalismos o chilenismos, sino un lenguaje académico, culto. El formal está sujeto al orden, a las normas, a los papeles establecidos por el grupo o por la sociedad a cierto nivel. Sí. Hermana Jimena, ¿sí? Pablo, ¿sí? La monografía tiene una calidad de tesina en el lenguaje formal, o tiene, porque al inicio de la clase usted también hablaba sobre la metodología de la investigación. Sí, la metodología de la investigación. Y eso todo viene de la mano con el tema de hacer tesina, de hacer tesis también. Entonces mi pregunta es lo mismo la monografía en sí? Porque igual me llama la atención el nombre. Sí, tesina, no sé si me puede aclarar. Tesina y monografía son términos sinónimos. Es lo mismo. Ya. La exigencia, la monografía y tesina es un trabajo académico, formal,
entre Ensayo 3.000, investigativo. 2.500 a 6.000 palabras, mínimo 10 libros citados, y también tiene que cumplir con ciertos requisitos muy similares a la tesis, pero el paso previo a la tesis. Y no profundiza tampoco mucho como la tesis, no ahonda mucho más que la tesis, pero es previo a una tesis, que ahonda mucho más todavía, y la fuente bibliográfica es más abundante. En una monografía y una tesina, que es lo mismo, la cantidad de fuentes bibliográficas a usar son 10. Menos de 10 no se acepta. Tiene que ser 10 libros o autores citados en un trabajo monográfico o tesina. Y entre 2.500 a 6.000 palabras es un trabajo monográfico. La tesis, por lo menos en la Global University, la tesis era de 12.000 palabras hacia arriba. Esos son ya tesis, pero tesis a nivel de licenciatura. Y la cantidad de libros citados, 15 pedían en la Global University. 5 más de la tesina. 5 más de la tesina, para una tesis. Luego viene la tesis de magíster. La tesis de magíster ya no son 15.000, no son 15 literaturas, sino que son 20 libros citados de la fuente bibliográfica. Mínimo 20. Menos de 20 no se acepta. Y la extensión es en aproximadamente 22.000 palabras. De 22.000 palabras tiene que ser hacia arriba. Ese margen, no puede ser menos de 22.000 palabras. Exacto, sería que se han actualizado desde un año hasta el año. Los requisitos en cuanto a la actualización de la bibliografía es la misma. En la tesina, monografía, en la tesis de licenciatura, magíster. En el doctorado piden, ya son más rigurosos, hay 50 fuentes bibliográficas que sustenten el trabajo. Piden también entre 800.000 a 100.000 palabras. A medida que va avanzando en los grados académicos se van pidiendo más fuentes bibliográficas. Pero en cuanto a la actualización de los libros, es exactamente lo mismo en todo. Van aumentando más la rigurosidad o aumentando también más las exigencias académicas. Por ejemplo, el doctorado, de acuerdo a qué área del doctorado va a trabajar. Si quiere hacer del Antiguo Testamento, tiene que manejar el hebreo. Nuevo Testamento, tiene que manejar el griego. Si quiere hacer algo de la patrística, tiene que conocer el latín. Y si quiere hacer un trabajo ya más de ser experto, ya le piden mucho más. 8 idiomas tienen que hablar para ser un erudito, presentar una tesis en doctoral. Un PhD se le denomina. Porque hay dos doctorados, uno un PhD y el otro es de teología práctica o pastoral. El PhD son mucho más rigurosos y más extensa también la cantidad de palabras que les pide. Pero eso es más o menos la diferencia entre uno y otro. Pero para comenzar, lo más básico es una tesina o una monografía. Monografía y tesina se emplean intercambiablemente y se van a utilizar como sinónimos. Cuando me hable de tesina o monografía, se refiere exactamente a lo mismo. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver ahora. Ahí tenemos algunos escritores influyentes. Esto es muy personal, hermano, no es que estos son los más importantes de toda la historia de la humanidad dentro del mundo cristiano evangélico. Esto es personal solamente. Yo le pido a ustedes que presenten a sus escritores que son importantes para ustedes. Van a presentar otros, quizás ni se repitan acá. Pero lo utilizo para indicarle que los escritores son muy influyentes. Determinan la cosmovisión de alguien y el actuar de una persona. Tenemos el de arriba, que tiene una barba larga, que es Juan Calvino, el sistematizador de la doctrina protestante, el que ganó el debate gracias a su erudición en Ginebra y estableció una teocracia en Ginebra. La Reforma lo llevó gracias a su erudición allá en Ginebra. El otro que está en blanco y negro, que es un grabado, es Eusebio de Cesarea, también muy importante porque él
el primer historiador de la Iglesia cristiana, siglo IV. Describe los orígenes del cristianismo. No hay una fuente más antigua acerca de la historia del cristianismo, sino Eusebio de Cesarea. Todos los historiadores de la historia de la Iglesia cristiana beben de Eusebio de Cesarea. Esa es la fuente primaria de la historia eclesiástica. También tenemos allá a Antonio Cruz, muy importante Antonio Cruz, para mí. Estos son los autores que he leído, que tengo varios libros de ellos, pero Antonio Cruz, en cuanto a... es un profesor de biología en una universidad en Barcelona, España. La ciencia encuentra a Dios. Darwin no mató a Dios. Son algunos de los libros que ha escrito Antonio Cruz. Sociología de la religión es otro libro. También tenemos allá en la otra esquina que una aureola, es una imagen, un ícono de la Iglesia Ortodoxa, pero representa a Gregorio Nacianceno, un escritor. Ando en busca del libro Los 5 discursos teológicos de Gregorio Nacianceno, donde presenta los argumentos y la defensa de la doctrina de Trinidad frente a los arrianistas en el siglo IV. Por eso que ando buscando ese libro. Pero ese Gregorio Nacianceno. Tenemos también a Karl Barth, que está escribiendo ahí con esas gafas. Karl Barth es el teólogo más importante del siglo XX. Apareció en la revista en Estados Unidos, New York Times, el teólogo más importante, porque él va a quebrar con el liberalismo teológico y va a volver a la ortodoxia. Quedó a mitad de camino, por eso se le llaman los neortodoxos. El otro que me ha bendecido bastante de los libros fue José Martín, el que está con una lente y una corbata. Allá al lado está Francisco La Cueva. Pero José Martínez, los libros que me han gustado es Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana, el otro libro Hermenéutica Bíblica también, y Los Desafíos del Cristianismo Contemporáneo, libros que me han ayudado bastante. Teología de la Oración, el otro libro de José Martínez. Me ha bendecido bastante el de Francisco La Cueva, o más conocido Francisco La Cueva. La teología sistemática de La Cueva es fenomenal. El otro que está en una esquina blanco y negro en una biblioteca, él es Stanley Horton, teólogo pentecostal de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, y ahí tenemos a Hans Küng también, un escritor universal es él. No es católico, ni protestante, ni ortodoxo, es universal, un teólogo que dialoga universalmente. Y Antonio Cruz también tenemos acá abajo, Introducción a la Filosofía, y Homilética, el libro de Homilética me fascinó, de Antonio Cruz, y Pablo Hoff. Para mí, Pablo Hoff, todos los libros de Pablo Hoff me han influido en cuanto a mi comprensión o a mi postura teológica conservadora. Si soy conservador, el Instituto Bíblico es conservador y muchos institutos bíblicos son todos conservadores en Chile, gracias a la influencia de los libros de Pablo Hoff. Sí, hermano Díaz. Ese era Alfonso Ropero. Alfonso Ropero, sí. Alfonso Ropero, es Alfonso Ropero que estaba ahí abajo. Muy bien, mi estimado hermano. La próxima, la otra, el sábado, o sea, mañana ya trabajamos los párrafos. Vamos a armar párrafos en clase. Vamos a ver cómo se arma un párrafo. Lo primero, lo más básico que deben aprender a hacer ustedes, y ya algunos lo hacen, lo saben hacer, porque han entregado monografía, ensayos, y la universidad ha entregado tesina. Lo más probable es que se hayan graduado con una tesis, por lo tanto ya se manejan acá, simplemente van a hacer un recuerdo, y la única diferencia es que aquí va a ser desde la perspectiva más teológica. Ahora voy a hacer me estaba haciendo una pregunta el hermano Cristian. No, me estaba haciendo... Ya. Hay un problema con la señal. Voy a hacer algunas preguntas, hermanos, de lo que estuvimos viendo en clases. ¿Pueden activar sus micrófonos? ¿Cuáles son los propósitos generales de la comunicación? ¿Cuál es uno de los propósitos? Informar. Entretener. Formar. Persuadir también. Los sermones son... Y actuar, ¿no? Actuar. Los sermones son para persuadir y también para actuar. ¿Cuáles son las características de la comunicación? ¿Qué es lo que es la comunicación? Es una relación. Es intencional, muy bien. Es una relación. Un proceso. También. Es un proceso. Eso igualmente no es estático, sino que es dinámico. Está en constante La cambio. transmisión.
transmisión de información. Y se transmiten información, perfecto. Un proceso. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? Emisor. Emisor, receptor. Muy bien. ¿qué El más? Mensaje. El mensaje. Código el en el canal. lenguaje. El Mensaje. El canal. el Código canal canal. y el Medio. contexto también. Perfecto, excelente. ¿Cómo se le llama aquello que obstaculiza la comunicación? Ruido. Ruido. Excelente. Ruido. ¿Y cómo se denomina en términos técnicos la retroalimentación? Feedback. Feedback. Muy bien. ¿Qué es lo que es una carta? Es cuánto? una Un mensaje. 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 No. Código. Código, Un canal. Canal. Medio. Eso, muy bien. Medio de Es comunicación. El canal. es el canal. El aire. Canal. El canal también. Muy bien. ¿Cómo se llama cuando la persona está recepcionando el mensaje aquí en su cerebro? Lo está procesando. Decodificador. Codificando. Lo está decodificando. Decodificando. En codificadora. Y la persona, el emisor, lo que está procesando en su mente para poder transmitirle a los demás, ¿cómo se le denomina? Codificando. Codificador. En codificar. Perfecto, eso es a grandes rasgos lo que tienen que saber en la teoría de la comunicación. Para empezar ya a redactar los párrafos en la clase siguiente. Perfecto, hermano Diguer escribió algo acá abajo, dice, Tomás de Aquino decía, teme al hombre que ha leído un solo libro, pues solo tendrán solo pensamientos fijos, rígidos, y le mostrarán con franqueza. Ah, claro que sí. Alguien dijo que el que citaba a un mismo autor, siempre citaba a un mismo autor, eso es un plagio. Pero el que citaba a muchos autores, eso es erudición. Por lo tanto, en los trabajos monográficos y ensayos hay que citar a muchos autores, mis estimados hermanos. Muy bien. Había una pregunta, alguien, hermano Alexis Macé, parece que me estaba haciendo una pregunta. No, profe, era en otro contexto de antes. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Profe, puedo hacer una pregunta? Sí, hermana Carmen. Pero con respecto a la monografía, porque yo tengo que plantearme un problema sobre algún tema bíblico. ¿Eso es certificado, no? No necesariamente puede ser ¿Cómo podéis teológico, puede ser histórico, puede ser Pentateuco, Introducción al Nuevo Testamento, puede ser sinóptico y hechos. Puede tener una pregunta, por ejemplo, la pregunta del hermano Gabriel Alarcón, Juan Marco. Esa era la pregunta del hermano Gabriel. Y quería saber la identidad de Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Y ahí va a comenzar a investigar el hermano acerca de Juan Marcos. Quiere solucionar ese problema, la identidad. ¿Quién es Juan Marcos? Entonces, en base a ese problema, a esa inquietud, que es de un desconocimiento en cuanto al conocimiento del mundo de la Biblia, va a tratar de solucionar ese problema. Puede ser también teológico. ¿Los dones están vigentes? Esa es la pregunta. ¿Están vigentes los dones? Y quiere investigar para llegar a una conclusión y llegar a la verdad. ¿Están vigentes o no? Va a investigar entonces la fuente a favor y en contra y después va a llegar a analizar, juzgar, evaluar aquella fuente que va a utilizar y finalmente va a llegar a una conclusión. Eso es un trabajo monográfico. Es preferible que realicen los trabajos monográficos en base a lo que ya estudiaron anteriormente, porque tienen ya, han hecho las clases, han hecho las tareas, han leído los libros, por lo tanto ya tienen una panorámica y está mucho más fresco para comenzar a trabajar esa monografía ahora.